Hola, en este video vamos a ver las fórmulas necesarias y la teoría para poder calcular los valores máximos y mínimos de una función. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Primero que nada, unas aplicaciones que podemos encontrar en el cálculo diferencial integral, pues son aplicaciones con respecto a problemas de optimización. Ejemplo, toma de decisiones o cosas por el estilo. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es, cómo obtienes la producción máxima de algún producto con base en el número de clientes, el, um, el transporte o bien el número de plantas que tienes o tu producción que tengas, ¿no? Entonces todo eso necesitas cálculo y por supuesto problemas de optimización es una forma en la que puedes aplicarlo. Eh, O por ejemplo, cuál es, si tú quieres enlatar o vender algún producto, pues tú puedes calcular cuál sería cómo obtendrías el volumen máximo, ¿no? Basándote en las dimensiones de tu recipiente. Por ejemplo, el caso de las latas, cómo minimizar el costo de fabricación, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, en investigación espacial, cuál sería la aceleración máxima de un transbordador espacial. Ya vimos previamente que la derivada de la posición te da la velocidad, la derivada de la velocidad te da la aceleración. O, por ejemplo, en el caso de medicina, cuál es el radio de una tráquea, ¿no? De tal manera, contraída de tal manera que expela el modo más rápido a la hora de toser, ¿no? O, por ejemplo, cuál es el ángulo en los vasos sanguíneos al ramificarse, de tal manera que minimice la energía, ¿no? A la hora de bombear sangre. En fin, entonces tenemos muchas aplicaciones en economía, por supuesto en ingeniería industrial, en ciencia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el objetivo, en este caso, a la hora de resolver problemas, es encontrar o los máximos o los mínimos, ¿vale? Bueno, vamos entonces a primero poner una colección de definiciones y de teoremas que vamos a ver en el avance de este video. Primeramente, vamos a dar una definición. Decimos que tenemos un número C, tenemos un número C en el dominio D. En el dominio D me refiero al, al entorno donde podemos trabajar en la función f. Entonces, en este caso, f evaluado en C, le vamos a llamar un valor absoluto si este número es el más grande de toda la colección de las funciones de f, ¿no? Para cualquier x dentro del dominio. O va a ser un mínimo absoluto si, por supuesto, f de c es el más chico de todos, ¿no? El punto más abajo de toda la función. Aquí tenemos la definición. Vamos a ver una definición más. En este caso, el número f le vamos a llamar un máximo local. Esta vez a lo mejor no nos interesa saber el máximo o el mínimo de una función, sino solamente en algunos rangos de la función. Entonces, en este caso, le vamos a llamar un máximo local. Por supuesto, va a ser este número más grande de toda la función solamente en ese intervalo o solamente estamos cerca del punto C. O le vamos a llamar un mínimo local si, por supuesto, este es el número más pequeño que el f de c, ¿no? Perdón, si es más pequeño todo. Cuando x, por supuesto, andamos cerca del número c, muy parecido, ¿no? A los problemas de límite. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica esto. Así que vamos a tener, supongamos que tenemos la función f de x igual a coseno de x. Pues vamos a ver en este caso en dónde toma sus valores máximos y mínimos. Recuerden que la gráfica de coseno, el valor más grande es 1, ¿de acuerdo? Cuando va oscilando, recuerden, coseno o menos 1. Muy parecido a lo que pasa en la función seno y coseno, ¿no? Entonces, ustedes a graficar la función coseno, vamos a tener varios máximos. Por supuesto, vamos a tener varios mínimos. Y pues son locales, ¿no? Pues si se dan cuenta, son en algunos intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos un mínimo, pero luego ya tenemos un máximo, luego un mínimo y un máximo, ¿no? Y estos, el máximo son unos y los mínimos son menos unos.
Y por supuesto, muchas veces tenemos ese resultado. Entonces, como podemos ver acá, los valores máximos, en este caso, pues va a ser, por ejemplo, cuando x vale 0, coseno de 0 es 0, coseno de 2pi, perdón, coseno de 0 es 1, coseno de 2pi también es 1, si le damos la vuelta otra vez, coseno de 4pi es otra vez 1, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito. Nada más cuestión de darle valores a n para obtener los valores máximos de la función. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Caso particular, tenemos ahora la función f de x igual a x cuadrada. Es una parábola, ¿no? Que apunta hacia arriba. Pues en este caso, todos los puntos de f de x van a ser más grandes que f de 0 para toda x. Vamos a ver la gráfica, ¿no? Recuerden que f de 0, o sea, f evaluado en x igual a 0, pues nos va a dar 0, ¿no? Pues aquí en este caso, pues ¿qué tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el punto mínimo para la función f de x, ¿no? Y es un mínimo local y por supuesto también es un mínimo absoluto, es el punto más abajo. Nada de la función está por abajo del 0. O sea que tenemos un mínimo local y un mínimo absoluto. Vamos a ver otro más. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener x cuadrada, pues tenemos x cúbica? Pues en este caso, pues no tenemos máximos y mínimos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un punto, se va hasta el infinito, hasta menos infinito, y del lado derecho, pues se va hasta el más infinito. Entonces, pues no hay, ¿no? Entonces se va hasta el infinito o se va hasta menos infinito. Pero hay un punto interesante, que en este caso le vamos a llamar un punto silla. ¿Por qué se llama punto silla? No es ni máximo ni mínimo, en este caso pues sería como un punto intermedio. Pero vean que viene aquí la función, de repente se empieza a volver la pendiente 0. Aquí la pendiente noten que es completamente 0. Y después comienza a aumentar nuevamente la derivada, ¿no? Observen que la pendiente va disminuyendo, disminuyendo. O sea, con disminuyendo me refiero a que se va inclinando, ¿no? Vamos a ver, ajá. Está inclinando, vamos avanzando, la pendiente disminuye, hasta que se vuelve 0 por completo. Y luego otra vez, ¿no? Comienza a levantarse otra vez, hasta que se va a infinito. Entonces, sí, son interesantes también los puntos, ¿no? Son interesantes los máximos, son interesantes los mínimos, y son también interesantes los puntos silla, como en este caso. Vamos a ver más adelante cómo vamos a obtener los máximos, los mínimos.